corriente eléctrica y circuitos. La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica a través de un conductor. En un circuito eléctrico, la corriente sigue un camino cerrado pasando por elementos como los cuales son resistencia, batería y dispositivos. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando enciendes una linterna, la corriente fluye a través de la batería y a través de un circuito, iluminando la bombilla. Muchas gracias. Las resistencias eléctricas son componentes fundamentales en circuitos eléctricos que ofrecen oposición al flujo de corriente eléctrica. La ley de OHM. Esta ley establece una relación fundamental entre el voltaje, la corriente, la resistencia y un circuito eléctrico. Vamos a hacer un breve ejemplo sobre la ley de OHM. Supongamos que tienes un circuito con la resistencia de 10 pi y aplicas un voltaje de 20 utilizando la ley de OHM. Puedes calcular la corriente que fluye a través del circuito. Esta fórmula sería corriente igual a voltaje sobre resistencia igual a 20 voltios sobre 10 pi. Eso nos daría un resultado de 2A. Por lo tanto, la corriente en este circuito sería 2A según la ley de OHM. Energía eléctrica es la capacidad de realizar trabajo por la corriente eléctrica. Ejemplo, una bombilla de 60 voltios consume energía eléctrica al iluminarse. Ahora, potencia eléctrica es la tasa de transferencia de energía eléctrica. Ejemplo, un electrodoméstico con una potencia de 1000 voltios consume 1 kilovatio hora en una hora. Ahora, fuerza electromotriz es la energía suministrada por una fuente como una batería para impulsar la corriente. Ejemplo, una batería de 9 voltios tiene una fuerza electromotriz de 9 voltios. Resistencia en serie. En su circuito con resistencia en serie, las resistencias están conectadas uno después del otro, de modo que la corriente debe pasar a través de cada una de ellas en orden. La resistencia total en un conjunto de resistencia es una serie, es la suma de las resistencias individuales. Ejemplo, si tienes dos resistencias en serie, como resistencia 1 igual a 5 ohms y resistencia 2 igual a 3 ohms, la resistencia total sería A igual 5 ohms más 3 ohms igual 8 ohms. Resistencia en paralelo. Es un circuito con resistencias en paralelo. Las resistencias están conectadas con extremos comunes de modo que la corriente se divide entre ellas. La resistencia total inversa es un conjunto de resistencias en paralelo, es la suma de las inversas de las resistencias individuales y luego se toma el inverso de ese resultado. Ejemplo, si tienes dos resistencias en paralelo, como resistencia 1 igual a 5 ohms y resistencia 2 igual a 3 ohms, la resistencia total sería 1 sobre resistencia total igual a 1 sobre 5 ohms más 1 sobre 3 ohms. Las leyes de Kirchhoff son dos principios fundamentales en la teoría de circuitos eléctricos desarrollados por Gustav Kirchhoff. Estas leyes son la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes. Ley de corriente de Kirchhoff. Primera ley. Establece que la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo de un circuito es igual a 0. En otras palabras, la corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale del nodo. Esta ley se basa en el principio de conservación de la carga. Tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff, que es la segunda ley, que establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje alrededor de cualquier lazo cerrado en un circuito es igual a 0. En otras palabras, la suma de las diferencias de potencial en un bucle cerrado es 0. Esta ley se basa en el principio de conservación de la energía.